Como habíamos introducido en el inicio del programa de hoy, vamos a tener al biólogo higüeyano Brígido Peguero. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene especialidad en botánica en las áreas de taxonomía, ecología vegetal, florística y etnobotánica. Tanto en sus registros propios como acompañando a otros botánicos, ha recolectado más de 15.000 números o especies de plantas. Es el encargado de investigación y taxonomía del Jardín Botánico Nacional. Forma parte del comité editorial y es articulista de la revista científica Moscosoa, en la que ha publicado numerosos artículos sobre su especialidad. Ha realizado estudios florísticos y etnobotánicos en muchas de las áreas protegidas de nuestro país. Ha descubierto y publicado en coautoría 2 especies de plantas nuevas para la ciencia. Peguero es miembro de la Asociación Latinoamericana de Botánica, ALB, y de varias organizaciones internacionales más. El licenciado Peguero estará con nosotros hoy para hablarnos de plantas venenosas o peligrosas de nuestro país. Ya ustedes pudieron ver las 10 plantas conocidas como más venenosas del mundo. Veamos lo que tiene que decirnos Brígido Peguero sobre el tema, pero no aquí en el estudio, lo cual no sería justo para ustedes, sino en el espacio abierto y vivo del Jardín Botánico Nacional. Vamos para allá. Les vamos a presentar una de las plantas tóxicas. Hay que aclarar que generalmente hablamos de plantas tóxicas y no decimos venenosas porque hay personas que cuando hablamos de venenosas entienden que es un trepacito, que se lo va a tomar o va a comer y va a morir ahí mismo. Estamos con una primera especie que tenemos aquí. A esta planta se le llama tú y yo por la forma en que las flores están yugadas, salen 2 en cada pecíolo y entonces por eso el nombre. Esta planta pertenece a la familia Euphorbiaceae, que es una de las especies que, aunque tiene plantas comestibles, tiene muchas que son tóxicas o venenosas. Esta planta denominada tú y yo, cuyo nombre científico es Euphorbia breoni, es una planta exótica pero muy cultivada aquí en el país. Tiene un láctex muy blanco que la gente llama leche y eso es precisamente lo que contiene una toxina, un alcaloide que puede ser peligroso. La planta que le presentamos anteriormente pertenecía a la familia Euphorbiaceae, como dijimos. Esta pertenece a la familia Araceae, que también tiene muchas plantas que son tóxicas. La toxicidad puede venir por ingestión o puede ser por toque, o sea, una planta tópica, por ejemplo, su láctex. Estas plantas aráceas tienen mucho de lo que se llama oxalato. Su oxalato de sodio, al pasar al torrente sanguíneo, entonces se combina con calcio, con magnesio, y entonces produce los oxalatos de calcio u oxalato de magnesio, y entonces eso es lo que bloquea alguna función fisiológica del cuerpo. Les presentamos el famoso guau. Hay muchas especies que llevan este nombre común del género Comocladia. En este caso estamos hablando de Comocladia dentata. Esta planta para muchas personas, según la sensibilidad, es muy vesicante o urente, como decimos. Puede quemar la piel. Incluso en algunas personas puede producirle necrosis bastante severa. Esta planta es nativa, abunda en nuestros bosques, pero mucha gente no puede ni siquiera pasar debajo de ella porque le produce alergia o dermatitis por contacto. Junto con el guau crece aquí la peonía, peronía o peronila de bejuco, porque hay un árbol.
Esta planta que se llama Abrus precatorius, su nombre científico, su semilla está entre las 10 más tóxicas del mundo. Obviamente esto ha servido para hacer artesanía, para juguetes de niños y también se usa como medicinal. Lo que depende de la dosis que se toque, pero tiene una sustancia que se llama abrina en el fruto, que es precisamente lo que inhibe algunas funciones fisiológicas en el cuerpo y por eso es la toxicidad. Seguimos presentándoles algunas plantas tóxicas. Aquí tenemos lo que se llama alfabeto chino, esqueleto o palito. Esta planta también es familia de las Euphorbáceae, de que ya hablamos, y entonces tiene un látex blanco también que la gente llama leche a su savia. También es tóxica como las que hemos visto hasta ahora. Esta planta que llaman lirio morado, familia de los lirios nuestros, ha sido muy usada en la medicina porque tiene un bulbo que parece una cebolla. Por eso le llaman cebolla morada también. Pero esta planta, que pertenece a las Amarilidaceae, es tóxica dependiendo de cómo se toque o la cantidad que se pueda tomar. Es decir, la toxicidad o no de una planta puede venir de las partes que se tome de la planta o de la cantidad, es decir, de las dosis que se tome. Esta planta para muchas personas le causa dermatitis, alergia cuando la toca y también cuando la ingiere en gran cantidad puede ser tóxica. Esta planta es exótica pero muy cultivada y muy usada en la medicina popular también. Aquí tenemos otra planta de la familia Euphorbáceae. Son muchas las que tienen látex o de alguna manera son tóxicas o venenosas, como decimos a veces. Esta planta es introducida, le dicen zapatico porque tiene un parecido al zapatico nuestro. Esta planta se llama Euphorbia mauritiana y como puede ver también tiene un látex blanco que podemos verlo aquí, de tal manera que tiene también lo que se llama un alcaloide, como las otras que hemos visto, de los muchos, casi 5000 alcaloides que existen en el mundo vegetal, y entonces esto inhibe algunas funciones en el cuerpo humano, como es la síntesis de las proteínas. Seguimos con las Euphorbáceae. Esta es la llamada raqueta o malla haitiana, como le llaman en el norte, que la usan mucho para hacer caviva, para delindar conucos y otras propiedades. Igual como las anteriores, tiene un látex, una savia muy blanca, que es lo que la gente llama leche, que es precisamente donde está el alcaloide, que puede ser tóxico si se ingiere, pero también para la piel. Es decir, que esto puede producir dermatitis, alergia, etc. Ahora cambiamos de familia y vamos a presentar una Apocynaceae. A esta planta se le llama Adelpha, se le llama Rosa del Perú, se le llama Nerium y su nombre científico es Nerium oleander. Esta está catalogada entre las primeras 10 plantas más tóxicas del mundo. Tiene una sustancia que se llama oleandrina, que es precisamente lo que provoca algunas dificultades, incluso puede actuar como neurotoxina. Y por eso la peligrosidad. Es una planta muy usada en nuestros jardines y como nosotros podemos ver, aquí mismo hay diferentes colores de flores, pueden ser amarillas, blancas, rosadas, etc. Pero como decía, es una planta muy tóxica. Esta planta, que es muy conocida como piñón de leche o piñón santo, que también se usa como planta ceremonial, puesto que se corta el Viernes Santo y se pone una cruz a la entrada de la casa. Esta planta de la familia Euphorbáceae también, podemos ver los frutos. Esta también tiene un látex, aunque no es blanco, no es una leche como dice la gente, es un látex viscoso,
pero también tiene esas propiedades. Sin embargo, es muy usado en la medicina popular para los nacidos o furunculosis. Se unta el látex en el nacido, pero no se recomienda para ingerirlo porque puede producir cirrosis hepática como la tubatúa y como otras plantas hermanas o primas de ellos. Esta planta, un arbusto trepador que estamos viendo aquí, le llaman caucho de jardín. Esta planta viene de la isla de Madagascar, en África. Tiene un látex blanco también, es de la misma familia del palo de leche nuestro y del Nerium oleander que ya vimos que le llaman adelfa o rosa del Perú. Igual que las demás especies de esta familia Posinaceae, tiene un látex que es tóxico también por los heterócidos que tiene y por los alcaloides. Esta planta que estamos viendo es familia de las Euphorbáceae también, del piñón de leche que ya vimos. Esta es una planta nativa, usualmente en los bosques secos. Esta planta le llaman yuca cimarrona por la forma de la hoja y también piñón cimarrón. Esta planta está en las crónicas de los primeros que escribieron sobre nuestra flora, porque esta planta y le llamaban manzanillo, los indígenas la usaban para pulgarse, los españoles vieron eso y entonces comenzaron a comerla sin saber la dosis que debían tomar. Se dice que murieron alguna gente habla de 7 que murieron. Durante muchos años no pudimos distinguir bien qué era el manzanillo. Los botánicos nos hemos puesto de acuerdo con que se trata de esta planta que incluso se la llevaron a Europa y aparece en las farmacopeas vegetales del viejo mundo con el nombre de Ben. De tal manera que esta planta puede ser vomitiva, es hemetocatártica, es decir, que produce vómitos y diarrea, pero si se come en cantidades pequeñas, sencillamente es un purgante no drástico. Esta planta que estamos viendo ahora es un arbusto nuestro. Esta planta es endémica, es decir, es exclusiva de la isla española y no crece de manera natural en ninguna otra parte del mundo. Esta es de los llamados alelíes, es decir, alelí o atabaiba, como se le llama en algunos lugares. También pertenece a la Posinaceae, que es la misma del Nerium oleander que ya vimos. Tiene un látex blanco en este caso, que también es denominado leche, como la gente le llama comúnmente a ese lácteos o a esa savia. Por igual es una planta tóxica para muchas personas, incluso tocarla o dejarse caer el lácteos le puede producir una alergia, una dermatitis, pero sobre todo es tóxica cuando se ingiere parte de la hoja o del tallo, de las raíces. Sin embargo, hay plantas que curan y que matan, depende de la dosis. La dosis es la que mata o cura. La raíz generalmente se ha usado mucho para problemas tónicos, problemas estomacales, problemas de fiebre, etc. Y sin embargo es tóxica, o sea, son de esas plantas curativas y tóxicas a la vez. Depende cómo se use. La parte de la planta, en qué época se usa, qué cantidad se usa, todo esto tiene que ver con la toxicidad o no de una planta. Lo que vemos ahora es uno de los llamados lirios. Vimos un lirio morado y ahora vemos un lirio rosado. Es de la misma familia Amarilidaceae. Esto tiene oxalato también, como habíamos dicho. El oxalato de sodio, que es una sustancia que tiene en su tallo, en sus hojas, entonces si se ingiere al pasar al torrente sanguíneo, se combina con el calcio o con el magnesio y entonces da oxalato de calcio u oxalato de magnesio, que es precisamente la sustancia tóxica. Esta planta, no obstante, es medicinal también. Tiene un bulbo debajo que se usa mucho y entonces es la cepa o la cebolla, como dice la gente, medicinal, pero si se ingiere en una cantidad mayor de la que puede resistir el cuerpo, entonces ahí viene la toxicidad. Esta planta que estamos viendo aquí le llaman aguedita, alguedica en el este, o también le dicen palo de peje,
porque sus frutos son usados como borbasco para atontar los peces y poder capturarlos más fácil. Es tóxica para los peces, puede ser tóxica para las aves también, aunque no se ha comprobado, pero los frutos son tóxicos para el humano. Incluso si se ingiriera, si se probara, aunque sea se pone en la boca, un fruto de eso deja un escozor, como una picazón en los labios. Y entonces para algunas personas también el látex de la soja puede ser tóxico. Pero no son todas las personas, sino los que tienen mucha sensibilidad. Esta planta aparece con mucha frecuencia en todos nuestros bosques costeros, y los botánicos, como mucha gente que trabaja en el campo, trabaja al lado de ella y no le pasa nada. Pero hay gente muy sensible y entonces puede resultar afectada con esta planta. Y como ya dije, para los peces es un barbasco, es un tóxico para poder capturarlo fácil. Este arbolito que estamos viendo aquí crece mucho más. Era muy usado como madera, como traviesas o durmientes para los caminos de hierro, la vía férrea, se usó muchísimo. Es propio de la zona costera donde hay caliza. Sin embargo, es una planta que para algunas personas, dependiendo de la sensibilidad, puede ser muy tóxica solamente con tocarla, solamente con hacer lo que yo estoy haciendo. Muchas personas se hinchan o le da dermatitis. Tiene un látex, una resina que generalmente brota, sobre todo cuando el árbol está muy viejo, pero todas estas manchas que podemos ver aquí son parte de la resina que va fluyendo de la madera de este árbol. Yo vi en una ocasión un aserradero que pusieron temporalmente en Higüey, cuando estaban explotando los bosques del este. Vi una persona que le cayó en el sinfín, en el aserradero, le cayó resina de este árbol y duró más de una semana, totalmente ciego, totalmente ciego. Luego fue recuperando la vista y no sé cómo quedó, pero esta es una planta vesicante o que quema también, puede producir necrosis en la piel. De tal manera que esta es una planta importante por su madera, incluso produce muchos frutos. Los grandes bancos de la paloma coronita que se hacían en el este básicamente comían de esta semilla, pero a la vez es una planta que puede ser tóxica sobre todo para algunas personas, porque no todas las personas tenemos la misma sensibilidad para la toxina de las plantas. Este árbol que estamos viendo aquí también pertenece a la familia Euphorbiaceae. Antes estuvo en otra familia, Picorodendrácea, porque su género es Picorodendron, es un género endémico del Caribe. Este género solamente existe en el Caribe insular y en ninguna otra parte. Es una madera muy buena, pero también es tóxica. Incluso de ahí viene su nombre de matabecerro. Yo no sé si realmente puede matar un becerro, pero se ha dicho que es tóxico. Y para las personas puede ser tóxico el látex que tiene, que no es mucho, no es blanco, no es una leche como dice la gente, pero sí tiene un látex que puede ser tóxico, puede ser vesicante, o sea que puede crear quemaduras en la piel, como también el aserrín de su madera. Pero es un árbol muy útil, incluso esta es una de las especies nativas maderables que debería producirse como madera para el mercado local y hasta para la exportación, que es una madera muy buena. Esta planta que está a mi espalda es llamada malamadre, de los Kalanchoe o Bryophyllum. Es hermana de una planta que entró primero que esta al país, que llamamos bruja o tope. Esta planta le llaman malamadre por dos razones. Hay una que dice que es porque se usa como abortiva y por eso dicen malamadre. Pero hay otra razón, y es que ella se produce vegetativamente, echa unos hijitos en las hojas y lo tira, como podemos ver más adelante.